Acompañan para esta oportunidad dos muchachos, polenta, aquí estamos, conocidos, muy conocidos, y bueno, Andrés Acuña. Andrés, gracias por estar acompañándonos ya en tu última parte de tu, digamos, carrera de teología, haciendo la residencia. Qué lindo, gracias Andrés por acompañarnos. Gracias a Dios que podemos estar juntos compartiendo este tema, este hermoso tema. Y bueno, una persona, Gabriel Larrichón, ya nos acompañaste, Gabriel, y estoy por decir algo, pero lo voy a decir, tengo que quemarte, Gabriel. Temas de relaciones, ¿no? Vos refrescando en estos tiempos las relaciones o extendiendo nuevas relaciones, un muchacho soltero, pero que ahora está haciendo nuevas relaciones. Gracias, porque vas a no solamente ayudarnos en el repaso, sino vas a refrescar algunas cosas de cómo benefician las nuevas relaciones, ¿no? Siempre viene bien repasar este tema, Roberto. Es un placer estar otra vez. Ajá. Y como veo, evidentemente más en confianza. Más en confianza. Pero sí, es un tema interesante, es un tema interesante, y lógicamente no solamente en aquellas relaciones que son más cercanas o tal vez un poco más íntimas, más cercanas a nuestros afectos, sino todo tipo de relaciones. Porque la verdad es que lo que abarca la lección nos sirve para nuestro trato cotidiano con todas aquellas personas con las cuales nos relacionamos, sea mucho, sea poco. Y como digo, Dios pide cierto algunas cosas y cómo nosotros, sin darnos cuenta, el resultado provechoso que produce en nuestra vida. Lo mencionábamos en la semana pasada, lo volvemos a mencionar ahora, el hecho de dejar de pensar en uno, todos los resultados. Siempre alguna vez nosotros lo relacionábamos con lo espiritual, pero trata otro, ¿cierto?, lo que es el bienestar, toda la parte física, emocional, la estabilidad. Y el autor allí coloca Mateo capítulo 7, versículo 12, como versículo, ¿cierto?, allí de entrada. Dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y allí coloca, ¿cierto?, centrar nuestra vida hacia los demás, haciendo para los demás lo que queremos que los demás hagan con nosotros. Tremendo, ¿no? Qué interesante que Jesús, cada vez que tiene que, en pocas palabras, condensar el mensaje central de las Escrituras, se refiere a las relaciones. Cuando tiene que decir qué es la ley y los profetas, Él dice: actúa con los demás como te gustaría que actúen con vos. Cuando alguien le pregunta cuáles son los mandamientos, Él dice: tu relación con Dios, ama al Señor con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez a las relaciones. Entonces, qué interesante, qué importante es este tema para Jesús, para que cada vez que Él tiene que decir lo esencial del Evangelio, lo esencial de las Escrituras, Él se refiere a las relaciones, la relación con Dios y la relación con nuestros semejantes. Y habla, ¿cierto?, también allí, ¿cierto?, que nosotros manifestamos nuestro amor a Dios, ¿cierto?, hacia el prójimo. Si no quiere decir yo amo a Dios y vivo en un egocentrismo, es todo lo contrario, ¿no? Y por eso el autor aquí presenta algunas cositas características en este día. Dice allí, lee Efesios 4, 1 al 3, y por qué Pablo relaciona la humildad, la mansedumbre, la paciencia con las buenas relaciones y la unidad. ¿De qué tenemos que hablar aquí? 3 factores: humildad, mansedumbre y paciencia, ¿no? En una sociedad donde hoy es complicado, porque viste que el tema, cuando hablamos de relaciones terciarizadas. Yo podría decir, no sé si es un término, pero por lo menos yo lo utilizo. Es decir, antes era muy normal ir y hablar el face to face, cara a cara. Hoy el textito, el celularcito, el chateo, pero estamos teniendo un tipo de relacionamiento más virtual, más tecnológico que lo que es cara a cara. La Biblia aquí nos presenta, aunque no descarta aquello, pero nos habla justamente de ciertos atributos que tenemos que tener más en ese relacionamiento persona a persona, ¿no? Yo anoté 3 palabras de estos versículos que se me hace que son muy importantes en el tema de las relaciones. Una es soportar. Es algo tan difícil porque vos soportás si te interesás en el otro. Si te interesás en vos mismo, no vas a soportar nada. Claro. Lo otro que está muy claro ahí es la paciencia. Tener paciencia suficiente para poder ver en el otro lo que el otro necesita y dejar de verte a vos mismo otra vez. Y la otra palabra básica, fundamental en esto de las relaciones, yo creo que es el amor. Estas 3 palabras yo las anoté para resumir un poco estos versículos, ¿no? Porque el amor es lo central en las relaciones. Cuando vos amás, vos tenés paciencia para
con el otro y también soportás inclusive los defectos de los demás. Y es algo que, como bien decíamos, hoy está prácticamente perdido porque las relaciones se volvieron tan impersonales, tan distantes, tan lejanas, que cuando más nos vamos alejando, menos nos preocupamos por los otros, menos nos preocupamos por conocer a los otros, menos nos preocupamos por tenerle paciencia, soportarlos, aguantarlos, y obviamente menos nos preocupamos por amarlos. Exacto. Qué interesante que Jesús inspira a Pablo a escribir en Colosenses 3:14 algo tan importante: sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Después de un montón de consejos que da Pablo también sobre las relaciones, en Colosenses capítulo 3, él termina diciendo, ¿saben qué? Sobre todas estas cosas que acabo de aconsejarles, vístanse de amor. Amor es el vínculo perfecto, es lo que va a permitir esa unidad. Y qué importante también en este pasaje de Efesios 4, la palabra humildad. Esas tres que mencionabas, agregaría el tema de la humildad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un concepto apropiado y adecuado de mí mismo, cuando yo soy consciente de mis errores y mis defectos, cuando me comparo con el Hijo de Dios y veo todo lo que me falta por crecer, entonces automáticamente me vuelvo más paciente con las debilidades del otro. Ya no juzgo, ya no soy tan crítico. ¿Por qué? Porque me reconozco pecador, me reconozco tan necesitado de Dios como aquel hermano que está en algún problema o dificultad. Entonces, qué importante es que para empezar a tratar bien al otro, primero tenga un concepto apropiado y acertado de mí mismo, a los pies y a la luz de lo que revela la cruz. Y el autor presenta en este día, en el día domingo, ¿cierto?, la conducta de Abigail en su relacionamiento con David, ¿no? Su esposo totalmente desagradecido, un hombre desagradecido que no tiene en cuenta los actos que había hecho David en favor hacia él, y entonces allí aparece cómo esta falta de cordura, podríamos decir así, de un buen actuar, generó una reacción negativa. Entonces digo, en ese relacionamiento, qué importante que nosotros, digamos, tengamos una conducta que no generemos en el otro una acción negativa. Por eso mencionabas allí la humildad, mencionaste los tres elementos y nos quedamos, ¿cierto?, con el amor. Es decir, qué importante decir, cuando yo me acerco al otro, debo ser consciente de que yo debo despertar en el otro una actitud positiva que dé crecimiento hacia la relación, hacia el desarrollo y dejar de pensar en mí mismo, como veníamos mencionando, ¿no? Y puedo agregar una cosita a eso respecto a la actitud de David. Qué importante es tener la humildad suficiente para aceptar lo que viene otro a decirle. Vino Abigail, una mujer, bueno, sabemos un poco las características de cómo eran a veces tenidas en cuenta las mujeres en aquella época. Una mujer viene a decirle y a suplicarle para que no cometa un error. Y cómo la humildad de él para escuchar esto hizo que se evite una catástrofe. Porque podría haber ocurrido algo feo, malo, para él mismo y para Abigail, Nabal y quizás todos ahí. Venía con gente armada al conflicto. Entonces, qué bueno que es también escuchar a veces a otras personas que pueden ver desde afuera lo que nosotros no estamos alcanzando a ver, para así evitar conflictos quizás mayores a los que por ahí tenemos. Hace algunas semanas estudiamos la lección de Abigail el trimestre pasado con personajes secundarios del Antiguo Testamento. Y una de las cosas que más me impresionó es la inteligencia de Abigail para manejar la situación. Y qué interesante que a medida que nuestro mundo ha ido evolucionando en la investigación del ser humano, se van incorporando nuevos conceptos de inteligencia. Y hace algunos años el concepto de inteligencia emocional. Esa habilidad para poder manejar las situaciones y manejar nuestras relaciones. Entonces, ¿cuánta falta hace que podamos pedir sabiduría a Dios y aprender a desarrollar nuestra inteligencia emocional para que nuestras relaciones con las otras personas realmente sean positivas, sean fructíferas, sean de crecimiento? Ahí, tanto David como Nabal tuvieron actitudes y reacciones bastante primitivas en su forma de enfrentar la situación, y la que da el toque de inteligencia y de prudencia, otra palabra me parece clave en las relaciones, es Abigail. ¿Cuánto para aprender de su actitud? Sí, dos hombres que se confrontan, ¿no?, que no evitan la confrontación, ambos supuestamente justificados, pero el hecho ahí aparece, ¿cierto?, esta mujer, y entonces nos quedamos con la última preguntita allí de reflexión que nos hace el autor en el día domingo. Dice, es fácil ser bondadosos con quienes nos gustan, pero ¿qué sucede con los que no nos gustan? Y entonces creo que más que nunca nosotros debemos poner, ¿cierto?, estos principios que mencionamos, ¿no? El hecho es de que podamos tener estos elementos en nuestra vida para que en cierta forma la conducta del otro no cambie
no cambie nuestra conducta en ese relacionar.